Estimados hermanos en Cristo, Dios te bendiga en este día. Que Dios y su misericordia y su bondad esté contigo, estimado hermano, en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con todos los que amas. También saludamos a nuestros amigos que tengan la oportunidad de escuchar este tema. Todos estos temas son relacionados con la palabra de Dios, amados hermanos. La palabra de Dios es buena para nuestras almas, es buena para nuestro espíritu. Y solamente lo que Dios desea, amados hermanos, es que usted y yo podamos alcanzar las promesas del Señor, ¿verdad? Las promesas del Señor, porque las promesas del Señor son fieles, amados hermanos y amigos. Quiero compartir este tema, el nombre de este tema que lo he titulado, amados hermanos, amigos, lo he titulado ¿Tu vida cristiana es práctica o tu vida cristiana es teórica? ¿Verdad? Ese es el nombre del tema, hermano. O, mejor dicho, ¿eres discípulo práctico o eres discípulo teórico? Ese es el nombre del tema, estimados hermanos, en este día. Y para hablar de este tema me gustaría hacer algunas referencias, hermanos, en medio de este mundo religioso en el que vivimos, ¿verdad? Algunas personas creen de que ser discípulo de Cristo solamente basta en seguir un determinado tipo de religión, una forma de enseñanza, una forma de interpretar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos grupos religiosos, y acá, hermanos, yo cuando hago la referencia a un ejemplo, yo no lo hago con el objeto de juzgar a nadie, hermano. A nadie, en ningún momento nosotros como cristianos, eh, nuestro objetivo es juzgar a nadie. Ya sea que tú te encuentres en cualquier religión de este mundo, hermano, amigo, nuestro propósito no es que tú creas de que nosotros juzgamos a nadie. Lo que sí nosotros enfatizamos y repetimos y enseñamos es que nosotros lo que decimos, lo que practicamos, lo que creemos debe estar basado en lo que dice la palabra de Dios. No hay ninguna interpretación de hombre, no hay ninguna creencia de hombre, no hay ninguna enseñanza de hombre, ni tampoco hay ninguna tradición, ni costumbre, ni nada de eso, ni mucho menos en filosofías humanas. Lo que tú y yo creemos y hacemos como cristianos, como discípulos de Cristo, debe estar basado en la autoridad que da la palabra de Dios. Y en este caso, nuestra autoridad como cristianos, como discípulos de Cristo, ¿verdad? La autoridad la tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que su iglesia, la iglesia de Cristo, fue fundada, ¿verdad? Por el mismo Señor Jesucristo en el año 33 después de Cristo, ¿verdad? Nosotros no somos ni religiosos, no somos ni miembros de una secta, ni tampoco somos miembros de una religión. Somos simplemente cristianos, discípulos de Cristo, los que queremos seguir a Jesucristo y estamos siguiendo a Cristo. Eso es lo único, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunas religiones, hermanos, hay testimonio de personas que cuando han ido a ciertas religiones, a ciertos lugares donde supuestamente adoran a Dios, digo supuestamente porque las cosas que a veces ahí hacen o las prácticas o las cosas que tienen como reglas, hermanos, no siempre son basadas en lo que el Señor Jesucristo enseñó. Por ejemplo, ¿verdad? Había un señor en donde él asistía a ese lugar, ¿verdad? Pero llegó un momento que él dejó de dar sus diezmos. Entonces, ¿qué pasó? Un día lo llamaron y le dijeron, mire señor, usted debe tanto en diezmos. Si no lo paga, usted está en grave falta ante Dios. Usted le está robando a Dios. Usted es ladrón, ¿verdad? Entonces, este señor, como él vio que eran altos el monto que le dieron, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se fue de ese lugar, se fue a otro lugar, ¿verdad? ¿Verdad? Porque él pensaba dentro de sí,
¿Cómo va a ser posible que en un lugar, para que yo esté en un lugar, me exijan y me obliguen a que yo dé dinero? Cuando Dios sabe, él decía así, ¿verdad? Razonaba, cuando Dios sabe lo que sí yo puedo dar y lo que no puedo dar, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, y luego se va a otro lugar y entonces en ese lugar encuentra, ¿verdad? Una organización un poco extraña, ¿verdad? Él se atrevió a hacerle una pregunta a un señor que decía él que era pastor, ¿verdad? Y resultó, hermano, que ese pastor, ¿verdad? Lo llamó aparte a él, ¿verdad? Cuando ya había terminado todo el servicio y le dijo, mira, tú eres un irreverente, ¿cómo me vas a hacer ese tipo de preguntas a mí? Que yo soy el pastor de las ovejas acá, ¿verdad? Y además, tú me estás causando división con esa pregunta. Bueno, el Señor le hizo una pregunta, ¿verdad? Basado en lo que él estaba enseñando, ¿verdad? Y en lo que él había leído y entendido de la Biblia. No le había hecho ni siquiera una ofensa de nada. Pero este pastor, como es miembro de una secta, ¿verdad? Porque las sectas tienen esa característica. Ellos solamente quieren que la gente escuche lo que ellos interpretan y enseñan, ¿verdad? Pero si alguien les habla acerca de lo que dice la palabra de Dios, lo primero que hacen es cortarlo o botarlo, ¿verdad? Entonces este pastor lo que le dijo, mira, tú no puedes no puedes estar acá, te estamos expulsando, te expulso de mi congregación. Mire, hermano. Miren, hermano, ¿por qué yo les pongo este ejemplo, hermano? Porque usted y yo hoy, ¿verdad? En esta lección tan pequeña, tan corta, que espero que mis hermanos la interioricen, la evalúen, la estudien, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para compartirla con otro. Es triste, ¿verdad? Cuando este servidor a veces ha hablado de temas, por ejemplo, predica la palabra. Y de los contactos que yo tengo, solamente 46 personas lo han visto. De ahí el resto, como que nunca lo han visto o no les interesó. Predica la palabra. Miren, hermano, cuando se supone que todo siervo de Dios está interesado en predicar la palabra de Dios. Porque si no, entonces, ¿de qué te sirve que tú y yo estemos yendo a la iglesia, hermano? Hermano que enseñas la palabra de Dios, hermano predicador, ¿de qué te sirve que tú llegues, agarras el púlpito y empiezas a exhortar a la iglesia aquí y allá y a jactarte con conocimiento y todo, con tu micrófono, que no sé qué, y esto que el otro, ¿verdad? ¿De qué te sirve eso? Cuando tú terminas la clase y luego sales disparado, ya nadie, ni siquiera le das tiempo a alguien de conversar y te vas de la iglesia. O termina el culto y te vas. Y luego en toda la semana ni siquiera te interesa llamar a tus hermanos, a los cuales le estás enseñando la palabra de Dios. Ni siquiera le enseñas a los más humildes, ni siquiera le llamas por teléfono, le dices, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿O qué hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu vida cristiana? Miren, hermano. Y precisamente estas cosas que están sucediendo a veces, hermano, en el mundo religioso, es lo que yo quiero hablar en esta hora. Y precisamente voy a hablar acerca de la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Estimados hermanos, el tema lo he titulado, ¿eres un cristiano práctico o eres un cristiano teórico? Ese es el nombre del tema en este día, en esta hora, ¿verdad? Cualquier persona de cualquier religión, ¿verdad? Que tú te consideres cristiano, debes de escuchar lo que dice la palabra de Dios. La primera característica que todo cristiano tiene, hermano, en primer lugar, es la obediencia. Si tú y yo decimos que somos discípulos de Cristo, debemos de ser obedientes ¿a quién? Obedientes al predicador, a los líderes, obedientes al hombre, obedientes a aquellos que te enseñan de esta manera, no. ¿Obedientes a quién? Si eres discípulo de Cristo, debes de ser obediente a Cristo, estimado hermano. Porque cuando tú y yo obedecemos a Cristo, estamos obedeciendo a Dios. Pero si tú y yo no obedecemos a Cristo, entonces ¿cómo es que queremos ser discípulos de Cristo, hermano? Esa es la pregunta, ¿verdad? Una cosa es que tú y yo seamos creyentes. El creyente es el que asiste a la iglesia.
Pero el discípulo de Cristo es el que sabe qué es la iglesia. Y él sabe que él mismo es parte de la iglesia. O sea, como discípulo de Cristo, forma la iglesia. Entonces, ese discípulo de Cristo tiene otra inspiración, hermano. Y la inspiración, ¿saben cuál es? El ser primeramente obediente a Dios. Obediente a Dios. ¿Verdad? No hay necesidad que los hermanos, que los líderes te estén viendo para ver qué estás haciendo, hermano. En el transcurso de la semana, cuando tú abandonas la iglesia, el local de la iglesia, ¿verdad? Hay cristianos que creen que van a llegar al cielo, ¿verdad? Sin embargo, no son obedientes al Señor, o sea, practican a veces inclusive algunos pecados, ¿verdad? Hay de ti, predicador, que prediques acerca del matrimonio o de la fornicación o del adulterio, si tú mismo has practicado el adulterio, hermano. Hay de ti, ¿verdad? Eres tú el que le vas a rendir cuentas a Dios, de ahí nadie más. Es Dios el que te va a juzgar, Él es el que sabe quién eres realmente, ¿verdad? Se supone que los cristianos, estimados hermanos, estamos arrepentidos. Ya no vivimos practicando el pecado como antes que estábamos en el pecado, antes de conocer a Jesucristo. Y ustedes me dirán, hermano, pero hay algunos cristianos que así dicen, ¿verdad? Es que en la Biblia nadie fue santo, hermano. En la Biblia todos pecaron. David pecó, Salomón pecó. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con que David haya pecado, Salomón haya pecado, hermano? El mejor ejemplo que tenemos de un hombre sin pecado, que vivió sin pecado y en santidad y obediencia a Dios, a su Padre. ¿Saben quién fue? El Señor Jesucristo. Y alguien me dirá, es que el Señor Jesucristo, hermano. Claro, hermano. Es que nosotros nunca vamos a ser como Jesucristo. Esa actitud, hermano, esas palabras, ¿sabe qué es lo que denotan? Denotan, hermano, la indiferencia, el poco interés, hermano, en obedecer a Dios. Eso es lo que denota. Porque el cristiano que sí quiere obedecer a Dios, el cristiano en todo momento está batallando, hermano, contra el pecado y está obedeciendo a Dios, está siendo obediente a Dios. Y eso es lo que vamos a ver, hermano, en la palabra de Dios. Los discípulos de Cristo, Él les enseñó, hermano, la obediencia, hermano. Miren lo que dice acá en este texto de la palabra de Dios, estimados hermanos, ¿verdad? Miren lo que dice acá la palabra de Dios, hermano. Y vamos a buscar este texto. Dice, los discípulos de Cristo son obedientes. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os ordeno. ¿Verdad? Eso lo dice en el libro de Juan. Dice, no podemos ser amigos íntimos de Jesús y ser desobedientes. O sea, tú no puedes ser desobediente al Señor, ¿verdad? Y luego que tú te consideres amigo íntimo del Señor, ¿verdad? Porque un amigo íntimo es alguien que obedece, alguien que es fiel, ¿verdad? En esa obediencia a Dios pasa por la obediencia a su iglesia, con la que se hizo uno. O sea, Cristo se hizo uno, hermano, con la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces Jesús, cuando nosotros somos fieles, obedientes al Señor, entonces ahí es donde empieza, hermano, la diferencia entre un cristiano que es práctico y un cristiano que es simplemente un oidor o alguien que escucha la palabra de Dios, pero no la obedece. ¿Verdad? Ahí está la gran diferencia. Un verdadero discípulo se caracteriza por su madurez espiritual, hermano, por la obediencia a la palabra de Dios y también por el liderazgo de ¿qué? Liderazgo de servicio. De servicio, ¿verdad? El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro servidor, ¿verdad? Usted y yo queremos estar en las primeras filas del Señor. Bueno, sirvamos a los hermanos, sirve a tus siervos, sirve a tus hermanos, sirve a todos los cristianos y a todas las cristianas, ¿verdad? Si tú y yo queremos dar el ejemplo, ¿verdad? Porque usted y yo estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo le dio el ejemplo a sus discípulos. Él les servía, hermano, ¿verdad?
Y no solo a ellos, sino también a todos los humanos con los cuales se mezcló el Señor Jesucristo. Él les sirvió, hermano. Le sirvió a aquella pobre mujer adúltera, ¿verdad? Le perdonó sus pecados y también le dijo, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Le sirvió como garantía y como protección a esa mujer adúltera, ¿verdad? Cosa que los humanos a veces no hacemos. A veces los humanos lo que hacemos es juzgar y condenar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue obediente fielmente a su Padre, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias, hermanos, entre una vida que cree en Jesús y una vida que lo sigue, ¿verdad? Una vida que cree en Jesús y otra vida que lo sigue. ¿Quién es el más importante para el Señor? El que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Usted y yo sabemos cuando estamos amando a Dios o cuando le fallamos a Dios. Si le fallamos a Dios, pero no hacemos ningún cambio y nos quedamos ahí, hermanos, entonces, hermanos, podremos estar cayendo en el error de ser cristianos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la primera característica de todo cristiano, estimados hermanos, es que somos cristianos obedientes, o sea, somos cristianos prácticos, no somos cristianos teóricos, estimados hermanos. Por favor, en el nombre del Señor, a los líderes que están preparando a los jóvenes, a los hermanos que sirven en la iglesia, a todos los cristianos que puedan oír este mensaje, para que usted y yo seamos cristianos, discípulos de Cristo prácticos, tenemos que ser obedientes, obedientes a la palabra de Dios. En este caso, obedientes a Cristo, ¿verdad? Jesucristo así lo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Cuáles son las señales de un verdadero discípulo, estimados hermanos? ¿Cuáles son las señales de un verdadero discípulo? Las señales de un verdadero discípulo, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, los verdaderos discípulos, hermano, obedecen los mandamientos del Señor y los obedecen porque aman al Señor, ¿verdad? Al amar y guardar su palabra, su corazón se renueva y su naturaleza misma cambia. El amor puro es la verdadera señal de todo verdadero discípulo de Cristo. Para que tú y yo podamos, hermano, ser obedientes, necesariamente tenemos que aprender a amar a Dios, a amar al Señor Jesucristo, a amar a nuestros hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿verdad? Entonces, el verdadero discípulo está interesado en eso, hermano. El verdadero discípulo busca a Dios. El verdadero discípulo estudia la palabra de Dios. El verdadero discípulo sirve a la iglesia. El verdadero discípulo ayuda al prójimo, ama a todos, ¿verdad? La característica importante, hermano, de todo discípulo de Cristo es el amor, hermano. Si tú y yo no tenemos amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si tú y yo no amamos a Dios, lógicamente no vamos a tener amor al prójimo como a nosotros mismos, hermano. Y esa es una de las características de todo el verdadero discípulo de Cristo. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, hermano, el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos y dice así de esta manera, lo voy a leer. Dice, versículos 34 y 35 del libro de Juan, capítulo 13. Dice, un nuevo mandamiento os doy. Eso le enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Este tipo de amor, hermano, con el que está escrito el verbo que améis, no se refiere, hermano, al amor filial. Ah, hola, hermanito, la mano nada más, ¿verdad? O amor, eros, por ejemplo, cuando el esposo
le tiene el amor eros a la esposa o la esposa al esposo. No se refiere a ese amor. Se refiere, hermano, al amor ágape. Jesucristo cuando veía a los hombres, él los miraba como ovejas sin pastor. Él los amaba a los hombres. Él sentía compasión por el que sufría, por el que necesitaba, hermano. ¿Verdad? Él era misericordioso, ¿verdad? O sea que tú te compadeces de la misericordia del que sufre, del que necesita, hermano. O sea, tú no te haces el loco, ¿verdad? Cuando ves la necesidad, vuelves a ver para otro lado, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, eres un cristiano, hermano, que amas. Amas a Dios y valoras a tus hermanos. Los valoras porque ellos son importantes para ti, porque sabes que una alma tiene mucho significado para el Señor. El Señor Jesucristo demostró, hermano, ese amor cuando Él vino a este mundo, hermano, nuestro Dios, así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí demostró Dios su amor, hermano, al haber enviado a su único Hijo. Y fue capaz de demostrar, hermano, el amor que Él tuvo por su Hijo, que en algún momento, hermano, Él tuvo que dejarlo solo para que Él sufriera. ¿Se acuerdan en Getsemaní? El Señor Jesucristo, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo, hermano, Él ya sabía todo lo que le iban a hacer, hermano, ¿verdad? Y él, hermano, dice que oraba, dice que las gotas de sudor caían, ¿verdad? Y él oraba al Padre, Padre, y miren las palabras como hombre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Miren, hermano, el hombre Jesús estaba diciendo esas palabras. Pero cuando él dice, mas no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿qué terminó de decir ahí? O sea, en otras palabras, cancela esto, pero de todas maneras que sea así como tú quieras, así como tú quieres, no importa. Y el Señor Jesucristo fue a la cruz, hermano, y aún los que se burlaban, los que lo clavaron, los que se burlaron, lo castigaron, hermano, de una forma terrible, ¿verdad? Y ya de último, hermano, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo escupían, le pusieron un trapo y le pegaban, ¿verdad? Lo abofeteaban. Y ya de último, hermano, lo llevaron a crucificarlo ahí en la cruz del Calvario, hermano. Ahí en ese monte, ¿verdad? ¿Y qué sucedió, hermano? Dice que antes de eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando se lo presentaron delante de los poderosos, ¿verdad? Él le dijo, ¿acaso tú crees que yo no puedo enviar unas 12 legiones de ángeles para que mis defensores me defiendan? ¿Verdad? Entonces, yo me imagino, hermano, esos ángeles del Señor listos, ¿verdad? Con la espada para destruir todo eso, hermano. Imagínense 12 legiones. Una legión romana eran 6,000 soldados. O sea, una sola legión eran 6,000 ángeles, ¿verdad? Imagínese un ángel, hermano, destruyendo más de 180,000 personas, como lo hizo en el Antiguo Testamento un ángel ahí cuando destruyó a un ejército asirio. Imagínese, hermano. Imagínese una legión de 12 ángeles destruyendo a todos esos. Pero ¿saben qué, hermano? El Señor no lo hizo. Y más bien, hermano, se entregó, ¿verdad? Porque él sabía, hermano, a quién iba a rescatar. ¿Y sabe a quién iba a rescatar, hermano? A ti y a mí, como discípulos de Cristo. Él estaba viéndonos a nosotros, hermano. Él prefirió entregar su vida. Se dejó clavar en la cruz. Y peor aún, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios, hermano. ¿Qué más muestra el amor de Jesucristo para su pueblo, hermano? Para aquellos que él iba a salvar, ¿verdad? Entonces, hermano, una de las características principales de todo cristiano, de todo discípulo de Cristo, es el amor, hermano. Sin amor, hermano, disculpa lo que te voy a decir, pero sin amor tú no eres nadie. No sé si estarás inclusive arrepentido, ¿verdad? Porque si no tienes amor ni para ti mismo, ni para Dios, ni para los demás,
Entonces eres un cristiano simplemente teórico, crees, pero no tiene obra, no tiene fruto, hermano. Y dice la palabra de Dios que todo cristiano que no lleve fruto será cortado, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Reflexionemos, estimados hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo. Reflexiona cómo estás viviendo tu vida cristiana delante del Señor. ¿Eres un cristiano obediente o eres un cristiano teórico? ¿Eres un cristiano práctico o eres un cristiano teórico, estimado hermano? ¿Verdad? La fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. El Señor espera tener discípulos, hermanos, que le amen, ¿verdad? Por eso Él dijo estas palabras, ¿verdad? En Juan capítulo 13, 34. Un nuevo mandamiento os doy, ¿verdad? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ahora vamos a leer el versículo claro, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo lo dice, hermano, ¿verdad? A veces hay personas que dicen que son discípulos de Cristo y están en algunas religiones, pero cuando alguien les hace algo o alguien ya no está de acuerdo con lo que ellos creen o ellos enseñan o ellos practican, tú prácticamente ya no puedes estar con ellos, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿y dónde está el amor a Cristo? ¿Dónde está el amor a sus hermanos? ¿Dónde está esa característica importante que el Señor enseñó a sus discípulos? ¿Verdad? Y acá dice el versículo 35, miren, esta es la característica importante, hermano, de todo discípulo de Cristo. Práctico, ¿verdad? De todo discípulo cristiano práctico. Miren lo que dice. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con otros. Amén, hermanos. Una de las características importantes de los discípulos de Cristo, estimados hermanos, que son prácticos, es que ellos practican el amor a Dios, el amor al prójimo como a ti mismo. No hay necesidad que tú te jactes tanto, ni que digas que conoces la Biblia, ni que digas que eres cristiano, ni nada, hermano. Tú y yo simplemente demostramos al Señor Jesucristo que somos sus discípulos cuando somos prácticos, cuando amamos al Señor, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No esperes que los hermanos, que los líderes de la iglesia te estén viendo para que tú y yo hagamos la voluntad del Señor, hermano. No esperemos eso. Simplemente hazla, la voluntad de Dios. Sé práctico, estimado hermano. Sé práctica, estimada hermanita en Cristo. Estimado líder o maestro de la iglesia, ¿verdad? No se conformen con enseñar nada más. Practiquen lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice, no hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. Si tú y yo conocemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, de nada nos sirve. Somos entonces, hermanos, simplemente creyentes, oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Dios quiere hacedores de la palabra de Dios, cristianos prácticos, ¿verdad? Hermano, ¿y cómo yo puedo ser cristiano práctico? Es muy sencillo. Únete, ¿verdad? A los planes de la iglesia, a los trabajos de la iglesia, a los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Yo me imagino que toda iglesia del Señor tiene ministerio y tiene obra, ¿verdad? En la semana. Hay ministerio de evangelismo. Practica el evangelismo, hermano. En tu casa, dando el testimonio. El primer testimonio lo das tú mismo. ¿Quieres que la gente crea de que tú eres un verdadero cristiano? Da el testimonio de que tú eres cristiano. Predica la palabra de Dios a todo mundo. Hazte amigo de todos. Ama a todos. ¿Verdad? Ama a tu vecino. Ama a tu hermano. Ama a todo el que te rodea. ¿Verdad? Respeta a las autoridades. No las irrespetes. ¿Verdad? Ama a tu prójimo, a todos tienes que amarlo, hermano. Pero ¿cómo voy a amar a ese que me hizo tal cosa?
Tienes que amarlo, hermano, y tienes que perdonarlo, porque si no lo amas, estás perdido. No puedes entrar al reino de Dios con un corazón duro, con un corazón malo, con un corazón vengativo, con un corazón lleno de odio, de venganza, de cólera, ¿verdad? Con un corazón que no es perdonador, hermano. No puede el Señor dejarte entrar allá. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ahí está, ¿verdad? En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Esas son palabras del Señor Jesucristo, estimados hermanos. No podemos huir de esas palabras. Es el Señor Jesucristo el que las enseñó, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuántos queremos ser cristianos obedientes, hermanos? Gloria a Dios, yo, ¿verdad? Y ustedes, estimados hermanos, ¿cuántos quieren ser obedientes a Dios? Probablemente ahí en su casa, donde usted se encuentre, usted también va a decir, sí, hermano, yo quiero ser obediente. ¿Cuánto queremos, hermanos, ser verdaderos discípulos de Cristo? Yo quiero ser verdadero discípulo de Cristo. Y ustedes, hermanos, ustedes también van a decir, sí, hermano. Ok. Entonces, hermanos, tengamos amor unos con otros. Esa es otra característica de todo discípulo de Cristo, hermano. ¿Verdad? De esa manera tú y yo aprendemos, hermanos, a ser cristianos prácticos. No solamente teóricos, prácticos. ¿Verdad? Está bien que conozcas la palabra de Dios, que la estudies, que la entiendas y todo, pero también hay que practicarla, hermano, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Ay, sí, hermano, qué bonito, sí, hermano, tiene una necesidad, ¿verdad? Ah, ya, sí, hermano, veo que así, hermano. Ya, voy a orar, hermano, para que Dios le bendiga, hermano. Oiga, adiós, hermano. Pero ¿qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Qué estás haciendo por tu hermano? ¿Verdad? Cuando yo miro una necesidad, hermano, aunque yo no tengo, ¿verdad? Cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú eres un discípulo de Cristo, yo no sé cómo haces, pero tú te despojas de todo y apoyas a ese hermano, ¿verdad? Lo ves con misericordia y tú dices, no, le voy a dar a mi hermano, ¿verdad? Porque Dios proveerá, tarde o temprano Dios proveerá, ¿verdad? Entonces aprendemos a ser misericordiosos, ¿verdad? Aprendemos a ser como el Señor, que Él amaba a todos, hermanos. Él no andaba haciendo excepción de personas. Si tú como cristiano haces excepción de personas en la iglesia o en el lugar donde tú reúnes, a unos saluda, a otros no. A uno abraza, a otros no. Este me cae bien, este me cae mal. ¿Verdad? Como este hace lo que yo le digo, entonces a este amo y a este no. Este lo hago a un lado, ¿verdad? O me hago el loco, ¿verdad? Si tú, hermano, eres un cristiano que actúas de esa manera, déjame decirte, hermano, que tú no eres un verdadero discípulo de Cristo. Probablemente eres un religioso, no sé, eres alguien que eres creyente nada más, pero que no practica lo que el Señor enseñó, ¿verdad? El Señor enseñó, en esto conoceráis que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén, hermanos. Si queremos ser discípulos verdaderos de Cristo, entonces la característica importante de todo discípulo es tener amor los unos con los otros, estimados hermanos, ¿verdad? Entonces, un discípulo, ¿verdad? Tiene amor a Dios y amor a todos. Esa es la verdadera característica y principal característica de todo discípulo de Cristo. Un discípulo debe ser justo, pacífico, debe notarse en su vida el gozo de la salvación, hermano. Debe vivir los principios del reino de los cielos, como por ejemplo perder para ganar, sembrar para cosechar y menguar para crecer. Tú tienes esa característica, hermano, entonces estás en el lugar correcto. Eso es lo que hace un verdadero discípulo de Cristo, ¿verdad? Un discípulo es alguien que se ha entregado a Jesucristo, es alguien que ama al Señor y está completamente dedicado a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú y yo decimos que somos discípulos de Cristo verdadero, tenemos que ser prácticos, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tienes que amar al Señor guardando sus mandamientos. Si no los guarda,
Simplemente eres un discípulo que no obedece, o sea, que no eres amigo de Cristo. Y ahí donde está la lucha, ya vieron, hermano, ahí donde está la verdadera esencia del cristiano. El cristiano batalla, va hacia adelante, ¿verdad? Puede fallarle de repente dejando de hacer algo que lo tenía que hacer y le pide perdón a Dios y ahí va creciendo cada día y va entregando su vida cada día a Jesucristo, hermano, aprendiendo a amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, sin ningún límite, ¿verdad? Y cada día ama menos a este mundo y ama más a Dios. Ese es el propósito de ser cristiano, hermano. Pero si tú o yo solamente amamos a este mundo, ¿cómo vamos a aprender a amar a Dios, hermano? ¿Verdad? No se puede amar a Dios y a este mundo, a las riquezas, por ejemplo. No puedes amar a Dios y a las riquezas. O amas a Dios y aborreces todo lo demás. Aborrecerlo en el sentido que lo demás es secundario. Lo primero es Dios, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer esta pregunta, hermanos. ¿Cómo definía Jesús a un verdadero discípulo? ¿De qué manera lo definía? En Juan 8:31, ahora vamos a leer 8:31 de Juan 8:31. Mire lo que dice acá. ¿Cómo Jesús definía a un cristiano, verdad? Dice, Juan 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, miren hermanos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria a Dios. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, en otras palabras, hermanos, Jesús define al verdadero discípulo de Cristo práctico cuando tú y yo, hermanos, permanecemos en la palabra de Dios. O sea, cuando no nos olvidamos de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, permanecemos en la palabra de Dios. No es cosa de que hoy lo haces y mañana no lo haces, ¿verdad? O lo haces cuando tú quieres, no. Permaneces constantemente todos los días y a cada momento apegado a lo que dice la palabra de Dios. O sea, permanece en la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y vosotros, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Juan 8:31, ¿verdad? Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí donde está el otro secreto, ¿verdad? O sea, la verdadera característica de un verdadero cristiano, como Jesús lo define. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso es lo que sucede a veces en las religiones, ¿verdad? En algunas religiones uno aprende las enseñanzas de hombres, pero no se apega a las enseñanzas de Cristo. Entonces, en esos lugares se aprende más a seguir al hombre que a Jesucristo. Entonces, eso da como resultado que los que están ahí no son verdaderos discípulos, ¿verdad? O sea, no practican los mandamientos de la ley de Dios tal a como Jesús los enseña. Por eso Jesús dijo, vuelvo a repetir, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían de creer en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Verdad? Hay que permanecer, hermano, en la palabra del Señor para ser verdaderamente discípulos. Miren, hermano, hemos visto tres características de un discípulo práctico. Uno, obediencia. Dos, amor a la palabra de Dios, amor a Cristo, amor a sus hermanos, amor a Dios. Y tres, permanecer en la palabra de Dios. O sea, la constancia, ¿verdad? O sea, todos los días y nunca olvidamos de permanecer en la palabra de Dios. ¿Ya vieron, hermano? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver los 5 frutos de un verdadero discípulo de Cristo y ahí vamos a terminar, hermano, en esta hora. Dice, un creyente verdadero, según la Biblia, debe de mostrar sus frutos espirituales a nuestro Dios, a nuestro Señor, como evidencia de su fe y de su relación con Dios.
¿verdad? Esos frutos enumerados están, los vamos a enumerar en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Son los frutos del Espíritu. Y esos frutos son el amor, en primer lugar, el gozo, ¿verdad? La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos son los frutos del Espíritu, hermano. ¿Verdad? ¿Y de qué forma se manifiestan estos frutos del Espíritu, estimados hermanos? Mira, vamos a ver uno a uno ellos, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad? Entonces, el amor, por ejemplo. El amor se manifiesta, hermano, mediante la caridad, ¿verdad? Jesucristo era misericordioso, hermano. Él hacía caridad, hermano, con lo que necesitaban, con lo que sufrían. Él, hermano, sanó a aquel pobre ciego, ¿verdad? A Bartimeo, lo sanó, hermano. Él, hermano, sanó a esa pobre mujer que había sufrido más de 15 años, hermano, con esa enfermedad, ¿verdad? De flujo de sangre. Él la sanó, hermano, porque esa mujer tuvo fe, ¿verdad? Le tocó el borde de su manto. Él, hermano, resucitó a Tabita, ¿verdad? Él, hermano, le dio vista, ¿verdad? A todos los ciegos. Él, hermano, perdonó a aquellos leprosos, ¿verdad? Él, lo que hizo, hermano, con aquel hombre, ¿verdad? De la mano seca, ¿verdad? Hizo que su mano volviera a tener vida, hermano. Él, hermano, le dio de comer a 5,000 personas. Él, hermano, le enseñó a sus discípulos el amor unos con otros, ¿verdad? Él les mostró la humildad, hermano. Él les lavó los pies a sus discípulos. Él, hermano, hizo tantos milagros, hermano, que hasta se nos olvidan enumerar, hermano, en la escritura, ¿verdad? Él, hermano, hizo que aquella pobre mujer, ¿verdad? Jorobada, ¿verdad? Se desapareciera su joroba, hermano. Él resucitó a Lázaro, hermano. Después de 4 días de muerto, hermano, él lo resucitó. Él, hermano, le dio promesa a sus discípulos que donde él iba a estar, ahí estarían ellos. ¿Verdad? Que él iría a preparar lugar para ellos. El hermano dijo que iba a resucitar y así lo hizo, resucitó. Él dijo que iba a venir por segunda vez y va a venir, hermano, para traer a los suyos. Gloria a Dios. ¿Ya vieron, hermano? O sea, Jesucristo, hermano, tuvo caridad, tuvo amor. La humanidad, hermano, pecadora, sumergida en la oscuridad. Pero Jesús, hermano, se entregó por aquellos que iban a creer en él, hermano. Así que el amor cristiano es un amor que no se limita, hermano, a los sentimientos, ni que se exprese en acciones, sino que se expresa, hermano, en acción, en sacrificio, en el servicio a los demás, especialmente a los necesitados. Por eso es que la iglesia tiene programas a los necesitados. Es un amor que no es envidioso, hermano. Es un amor, no es jactancioso, no es orgulloso. Es un amor que no busca lo suyo, ¿verdad? Sino busca lo mejor para los demás. Incluso cuando es difícil, ¿verdad? Un amor que es capaz de todo. El mejor ejemplo de amor, hermano, lo mostró el Señor Jesucristo, Juan 3:16, ¿verdad? Que Él dio su vida por todo. También, hermano, el discípulo práctico, ¿verdad? Está lleno de gozo, de alegría. Y esa alegría no es una emoción pasajera, hermano, sino una paz interior que proviene, hermano, de la confianza en Dios. Una alegría que se encuentra en la presencia de Dios, ¿verdad? Es una alegría que no se ve, que no se afecta por las circunstancias externas, sino que persiste a pesar de los desafíos de la vida. O sea, los cristianos, hermanos, que aman a Dios y que son prácticos, no importa sufrir, hermanos, siempre son optimistas, están siempre con la fe en alto, hermano, y si sufren le dan gloria a Dios, hermano. Esos son los cristianos que son prácticos, hermano. Son cristianos que no están quejándose, ¿verdad? ¿Ha visto algunos cristianos que toda la vida se están quejando, hermano, en los lugares donde usted va? ¿Verdad? Son cristianos que se quejan mucho, pero que no hacen nada, hermano, por cambiar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen ese gozo. Son cristianos, hermano, que pregonan la paz. Esos son los verdaderos cristianos prácticos, ¿verdad? El creyente que vive en paz con Dios y con los demás refleja esa paz, hermano, en su comportamiento, ¿verdad? En sus actitudes.
La paz, hermano, no es una ausencia de conflicto, sino una armonía interior, ¿verdad? Una capacidad para mantener, hermano, la calma, ¿verdad? Y la serenidad, incluso en medio de situaciones difíciles. Por eso es que los cristianos, hermano, cuando se pierde a alguien amado, no nos angustiamos hasta la muerte, hermano. Simplemente lloramos, ¿verdad? Pero nada más, hermano, aceptamos la voluntad de Dios. O sea, tenemos el don, ¿verdad? De la paciencia, de la templanza. O sea, somos capaces, hermano, de estar en cualquier situación. ¿Por qué? Porque amamos y confiamos en Dios. Esos son los cristianos prácticos, estimados hermanos, ¿verdad? Y de último, hermano, tenemos paciencia, o sea, son cristianos pacientes. Como fruto del Espíritu Santo no es simplemente una tolerancia, sino una actitud de espera y confianza en el Señor. O sea, es un cristiano práctico que no se rinde ante las pruebas ni las dificultades. Es una paciencia que se manifiesta en la forma como el discípulo trata a los demás, especialmente aquellos que son difíciles de llevar o que no están de acuerdo con sus ideas o con lo que es la persona, ¿verdad? También, hermano, un discípulo práctico, ¿verdad? Es aquel que demuestra la benignidad, hermano. La benignidad es una actitud de bondad y amabilidad. Jesucristo la mostró a todos, hermano. Él era un hombre benigno, era un hombre manso, hermano. ¿Verdad? Él era amable con todos. ¿Verdad? Él tuvo siempre una disposición de ser amable y compasivo con los demás. Es una actitud, hermano, que se demuestra, ¿verdad? En palabras y en acciones, mostrando la consideración y respeto por los demás, sin importar, hermano, la condición o el origen social de esa persona. O sea, el que ama, hermano, el que tiene benignidad, es alguien que le tiene compasión a todos. O sea, en otras palabras, es un cristiano que ama a sus hermanos, es un cristiano que ama a su prójimo. En otras palabras, es un cristiano que practica la obediencia a Dios. Y vamos a terminar acá, estimados hermanos. Estimado hermano en Cristo, ¿cómo es tu vida cristiana en la obra del Señor? ¿Cómo es tu vida cristiana en la iglesia? ¿Eres un cristiano práctico o eres un cristiano teórico? ¿Visitas a los enfermos, verdad? A los miembros de la iglesia, los visitas, acompañas a los hermanos a visitar, predicas la palabra de Dios, ayudas con la benevolencia, aún no teniendo te despojas para ayudar al que necesita. De repente es alguien que necesita más que tú, ¿verdad? Hace obras misioneras, hace benevolencia, ¿verdad? Das tus ofrendas como debe de ser, como dice la palabra de Dios. Amas a Dios, amas a tu prójimo como a ti mismo, practicas la palabra de Dios, permaneces en la palabra de Dios, ¿verdad? Haces todo eso, estimado hermano, practicas el amor cristiano. Todo el mundo te conoce porque eres una persona llena de amor, de misericordia, de bondad, benigna, ¿verdad? Eres un cristiano ferviente, ¿verdad? Amoroso, ¿verdad? Eres un cristiano feliz de ser hijo de Dios. No te avergüenzas de ser llamado cristiano, manejas tu Biblia donde quiera que vas y hablas de Cristo con las personas, ¿verdad? Si haces todo eso, estimado hermano, entonces tú y yo estamos en el camino correcto, estamos siendo cristianos prácticos, ¿verdad? Estamos siendo discípulos prácticos de Cristo. Pero si es todo lo contrario, hermano, tú llegas nada más el día domingo y luego te pierdes en la semana, no haces absolutamente nada para el Señor. Entonces, hermano, déjame decirte, hermanito, tú eres un cristiano teórico. O sea, simplemente eres un creyente nada más. Y el Señor cuando venga, Él va a venir a buscar cristianos, ¿verdad? Discípulos de Cristo que permanezcan en su palabra hasta el último día de su vida. O sea, cristianos fieles a Dios, cristianos prácticos, hermano, ¿verdad? En esta hora, mi ánimo para ti, para todos, ¿verdad? Para mí mismo es que aprendamos, hermano, a ser cristianos prácticos, más que teóricos, ¿verdad? Hay un hermano que siempre repite esto, ¿verdad? Y es verdad, hermano. Suena más lo que haces
que lo que dices, ¿verdad? De nada te sirve ser alguien que dé un sermón de 2 horas, de 3 horas, que tengas gran oratoria, que supuestamente tengas gran conocimiento de la palabra de Dios, pero si no obedeces a Dios, no eres práctico, de nada te sirve. Hermano, el llamado para esta hora es que aprendamos a ser cristianos prácticos más que teóricos. Que Dios nos bendiga y podamos cumplir con ese mandamiento, hermano. Bendiciones y saludos a todos. Dios me los guarde. Amén.